días. Estamos en el curso virtual de manejo del paciente post-trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Mi nombre es Rosana de Milano, soy médica especialista en endocrinología del Hospital Privado de Córdoba y del Sanatorio Allende de Córdoba, y voy a hablar en esta oportunidad de la valoración ósea del paciente post-trasplante. En esta ocasión vamos a, en primer lugar, introducirnos a lo que es la enfermedad ósea y la pérdida ósea post-trasplante. Hay que tener en cuenta que la misma se asocia a fracturas, a dolor y pérdida de movilidad e independencia, que esto ocasiona morbilidad y mortalidad significativas con disminución sustancial en la calidad de vida, que tiene una patogenia multifactorial, que es compleja y que muchas veces la baja masa ósea y las fracturas pueden ser anteriores al trasplante. En primer lugar, vamos a introducirnos a lo que es el concepto de osteoporosis. La osteoporosis se define desde ya el año 93 por la International Osteoporosis Foundation como una enfermedad esquelética sistémica que se caracteriza tanto por baja masa ósea como deterioro de la microarquitectura ósea, con lo que, digamos, consecuentemente produce aumento en la fragilidad ósea y la susceptibilidad a fracturas. La Organización Mundial de la Salud en el año 94 introduce los criterios para el diagnóstico de osteoporosis según la densitometría, que ya los vamos a revisar, y el NIH en el año 2000 incorpora el concepto de lo que es resistencia ósea, entendido como densidad ósea y calidad ósea, y define a la osteoporosis como un trastorno esquelético caracterizado por una densidad ósea comprometida que predispone al mayor riesgo de fractura. Es decir, en cuanto a lo que es el concepto de osteoporosis, está englobado tanto lo que es calidad como densidad o cantidad ósea, porque hay métodos que suelen ser incompletos para medir una u otra, ¿no? Las fracturas por fragilidad que ocurren en estos pacientes son aquellas fracturas conocidas, digamos, como traumas de bajo impacto, por lo tanto resultan de fuerzas que normalmente no producirían fractura en un paciente, digamos, con una calidad o una cantidad de hueso normales. Y habitualmente afectan sectores del esqueleto que incluyen fracturas vertebrales, fracturas de muñeca, las de cadera, húmero. En algunos casos también suelen incluirse las fracturas costales. La densitometría ósea, o DEXA, que es la densitometría ósea por doble haz de rayo X, que utiliza la atenuación de los rayos X, es una técnica destinada a medir la densidad mineral ósea con escasa irradiación y cuya utilidad consiste en el diagnóstico de la osteoporosis y la predicción del riesgo de fractura, y también nos permite monitorear el tratamiento en los pacientes. Las indicaciones que fueron establecidas tanto, digamos, por las guías argentinas en el año 2015 y por la Sociedad Internacional de Densitometros Clínicos, digamos, para la población general es para, digamos, mujeres de edad igual o mayor a 65 años u hombres de edad igual o mayor a 70 años, pero antes de esta edad deben ser considerados aquellos pacientes con factores de riesgo, y dentro de estos pacientes estarían incluidos nuestra población de pacientes pre y post trasplante. Por ejemplo, pacientes que utilizan medicamentos de alto riesgo, que van a ser en nuestro caso los glucocorticoides, ya vamos a mencionar algunos otros, enfermedades que se asocian a pérdida de masa ósea, y bueno, y aquí incluyen, digamos, aquellos candidatos a trasplante tienen patologías que por sí mismos, digamos, afectan la calidad ósea. También hay otras indicaciones, como son las fracturas por fragilidad, el bajo peso corporal, y cualquier persona, digamos, que no se encuentre bajo tratamiento, pero que hay evidencia de que la pérdida ósea va a determinar un tratamiento, y bueno, también así podríamos incluir una buena proporción de nuestros pacientes. El informe de la densitometría incluye la medición de lo que es la densidad mineral ósea esporárea o areal en gramos por centímetros cuadrados, que es convertida en puntuaciones de T y Z-score, y eso lo realizan mediante la comparación con una población de referencia. La población de referencia varía de acuerdo al método. Por ejemplo, aquí tenemos una, digamos, densitometría lunar, que utiliza la población de referencia Haynes, que es de Estados Unidos, y a partir de esa población de referencia, el T-score establece el valor del paciente
en función, digamos, respecto del valor máximo promedio para un adulto joven. Y el Z-score, que es digamos, el T-score se representa en la tercera columna, y el Z-score corresponde al valor máximo con respecto del máximo esperado para un individuo de la misma edad. Representan cosas, temas diferentes, puntos diferentes a evaluar. Se utilizan ambos en la evaluación del paciente mayor, pero en los pacientes menores empleamos los Z-score, como vamos a ver posteriormente. ¿Cuáles son los sitios que nosotros vamos a evaluar en un informe de DEXA? Es la columna, L1, L4, pero un mínimo de 2 vértebras deben ser evaluables. Hay criterios de exclusión de las vértebras, que eso ya no se accede a esta charla. El fémur proximal, como es el que tenemos en este caso, que puede ser uni o bilateral en función de, por ejemplo, si es necesario excluir otros sitios de evaluación. Y en el caso del fémur se toman como sitios de evaluación el cuello femoral y la cadera total. Los otros sitios que detalla la densitometría no son los que dan el diagnóstico. El que sea menor, digamos, se utiliza para el diagnóstico de osteopenia, osteoporosis o densidad ósea normal. Y el radio, digamos, toma el antebrazo no dominante, que en este caso de la proporción, digamos, de cuanto al área de interés que se le denomina, se emplea el radio medio o radio 33%, y en ese sentido el radio no se utiliza en todos los pacientes, sino en aquellos en los cuales columna o cadera pueden no ser valorables por algún artefacto, por ejemplo, pacientes que tienen algún reemplazo de cadera total o parcial. En el caso de otros sitios, por ejemplo, lo que es columna lateral no se recomienda, y la densidad ósea corporal total no se utiliza para evaluar osteopenia, osteoporosis, pero sí para la composición corporal, que no sería de utilidad en estos casos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos entonces establecidos por la OMS en el año 2004? Hablamos de una densidad ósea normal cuando el T-score es mayor a -1, una baja masa ósea o osteopenia cuando se encuentra en -1 y -2,5, y osteoporosis cuando es menor a -2,5 y establecida, o osteoporosis establecida severa, cuando es menor a -2,5, pero además asocia fracturas por fragilidad según lo que definimos previamente. La Asociación de Endocrinólogos Clínicos en el año 2020 agregó a estos criterios que cuando el T-score es menor a -2,5, tiene que considerarse en cualquiera de los sitios evaluables por la densidad mineral ósea, por la densitometría, columna lumbar, fémur, cuello femoral o fémur total o el radio 33. Y además que cualquier paciente que tenga una fractura de bajo trauma, una fractura por fragilidad en columna o cadera, independientemente de la densidad mineral ósea, se va a considerar osteoporosis. Esto fue para los criterios de la osteoporosis posmenopáusica, pero es aplicable a nuestra población. Cuando existe un T-score, como dijimos recién, entre -1 y -2,5, es decir, compatible con osteopenia, pero hay una fractura por fragilidad, o un T-score compatible con osteopenia, pero un FRAX, que vamos a ver qué es lo que es, ajustado, digamos, que nos da un riesgo, digamos, una probabilidad de fractura elevado, entonces también podemos hablar de osteoporosis y puede ser criterios de iniciar tratamiento. ¿Qué pasa en los pacientes menores? Premenopáusicas y hombres menores de 50 años, también aplicable para los niños. Ya no empleamos los T-score como hablamos recientemente, sino que hablamos del Z-score, que compara a la población de igual edad y sexo. Y aquí entonces hablamos de baja masa ósea, no de osteopenia ni de osteoporosis, sino que un Z-score menor a -2 se define como una masa ósea menor a lo esperado para su edad. En cuanto a los factores de riesgo de osteoporosis, que también vamos a tener que evaluarlos en estos pacientes, fundamentalmente previos al trasplante, tenemos varias guías, varios detalles de los mismos. En general podemos, de acuerdo a esta guía, por ejemplo, de una guía escocesa, clasificarlo como factores no modificables, modificables, enfermedades coexistentes y tratamientos,
que pudiesen afectar la calidad o la densidad ósea. Los factores no modificables son, por ejemplo, la existencia de fracturas previas, la historia personal de fractura o la historia, digamos, de alguno de los padres de osteoporosis o fundamentalmente de fractura de cadera en alguno de los padres, que eso sería uno de los factores de riesgo bastante más importantes. La historia de menopausia temprana, es decir, de 45 años, y en cuanto a los factores de riesgo modificables, tener en cuenta el índice de masa corporal muy bajo, el hábito de tabaco, la ingesta de alcohol o la baja densidad mineral ósea. Las enfermedades coexistentes, y aquí ya nos vamos al cuadrito de la izquierda, incluimos el trasplante de órganos dentro de lo que son enfermedades coexistentes, y acá incluye lo que es el gran grupo de trasplantes de órganos sólidos como de precursores hematopoyéticos, porque las patologías que digamos, conducen al trasplante muchas veces por sí mismas, la enfermedad, digamos, preexistente, genera mayor riesgo de lesión o de deleterio, digamos, efecto deleterio óseo. La inmovilización prolongada, la enfermedad inflamatoria del intestino, los síndromes de mala absorción, el hipogonadismo, que también se suelen asociar en estos pacientes, también están asociados como factores de riesgo de osteoporosis, y fundamentalmente dentro de los tratamientos se hace hincapié en la ingesta de glucocorticoides, tratamientos con dosis mayores a 5 miligramos de prednisolona o equivalentes por 3 meses o más, que muchos de nuestros pacientes deben recibirlos previos o en etapas fundamentalmente tempranas posterior al trasplante. En cuanto al FRAX, es una herramienta de cálculo de riesgo de fractura, estima el riesgo de fractura de 10 años en una población de pacientes entre los 40 y 90 años, ¿sí? Fuera de esas edades no estaría, digamos, validado. Es de acceso libre online y cada población debe, digamos, tener su población de referencia. En Argentina, digamos, se incorporó al FRAX en el año 2010 a partir de los estudios realizados en diferentes provincias, y hay factores de riesgo que el FRAX incorpora, pero muchas veces se queda corto o no alcanza a predecir el riesgo de fractura en determinados grupos de pacientes. Entonces vamos a lo que son los factores de riesgo de pérdida ósea en paciente que va a ser sometido a un trasplante, a cualquier trasplante. La baja masa ósea y las fracturas ya pueden ser anteriores al trasplante, como dijimos previamente, y esto puede estar relacionado tanto a factores de riesgo concomitantes para osteoporosis generales, como hablamos recién, y a los efectos que tiene sobre el hueso la enfermedad subyacente. Los factores tradicionales que mencionamos, como la avanzada del tabaquismo, el consumo de alcohol, la presencia de fracturas previas, la inmovilidad, el bajo peso, la sarcopenia, la baja masa muscular, la malnutrición y la posmenopausia o hipogonadismo son algunos factores generales tradicionales de osteoporosis que pueden tener estos pacientes. Asimismo, en cuanto a lo que son trasplantes de los diferentes órganos sólidos, trasplantes de precursores hematopoyéticos, hay algunos factores más específicos de cada una de las patologías. En la insuficiencia cardíaca se menciona, por ejemplo, el uso crónico de diuréticos, de asa o ioheparina. Son pacientes que habitualmente suelen asociar insuficiencia renal crónica. Pacientes con enfermedad pulmonar terminal suelen ser los que mayor prevalencia tienen de osteoporosis, porque generalmente reciben tratamientos con glucocorticoides en forma crónica, son tabaquistas, hipoxemia, hipercapnia, y si además estamos hablando del paciente con fibrosis quística, se suman otros procesos como el hipogonadismo, la malnutrición y la malabsorción. El fallo hepático se asocia al abuso de alcohol, y en sí la colestasis hepática provoca, digamos, aparentemente una pérdida ósea por sí misma asociada a toxinas que inhibirían la actividad osteoblástica. Eso generaría una enfermedad ósea de bajo recambio, ¿sí? Lo que es la hepatopatía tendría, digamos, como una enfermedad ósea un poquito más
propia o particular. En cuanto a los precursores hematopoyéticos, ya vamos a hablar específicamente de esto, pero tanto lo que es el hipogonadismo, la malnutrición, la inmovilización, la quimio-radioterapia que pueden recibir estos pacientes, y a su vez enfermedades particulares como el mieloma múltiple, que tienen lesiones propias a nivel óseo, pueden generar o pueden contribuir a la pérdida ósea. Las prevalencias de osteoporosis son muy variables de acuerdo a las diferentes patologías. En cuanto a lo que son precursores hematopoyéticos, es 4 al 24%. Y no mencioné, pero en prácticamente todos los casos es ampliamente nombrado el déficit de la vitamina D y el hiperparatiroidismo secundario, que son sumamente importantes y de relevancia detectar y tratar para prevenir también o por lo menos minimizar la pérdida ósea. Entonces, en cuanto a la pérdida ósea post-trasplante, ya en particular en estos pacientes de células progenitoras hematopoyéticas, el patrón que van a tener de pérdida ósea o de enfermedad ósea va a diferir de los observados después de trasplante de órganos sólidos porque estos pacientes son más jóvenes y además por el posible efecto que tiene la enfermedad hematológica subyacente sobre el hueso y su tratamiento. El impacto, digamos, que tiene sobre el hueso tiene que ver con la mineralización y la microarquitectura ósea y que equivalen a casi a 15 años del envejecimiento fisiológico. Se puede encontrar en más del 50% de los pacientes sometidos a trasplante halogénico o autólogo, aunque hay diferencias, pero en general más del 50% lo sufren a largo plazo y la pérdida es acelerada en los primeros 6 a 12 meses, en particular en los primeros 6 meses. Desde entonces puede haber una ligera recuperación, pero incompleta y sobre todo ocurre en el fémur. Eso es durante meses o años, siempre y cuando el paciente no tenga que recibir tratamientos o adicionales o tenga alguna intercurrencia. Al año del trasplante halogénico, la densidad de columna lumbar disminuye en promedio de un 4,8%, pero la pérdida es mayor en cuello femoral, que es este hueso cortical. Y esa disminución ocurre en cerca del 12,3% promedio, digamos, de acuerdo a los diferentes estudios. La prevalencia de osteopenia en los adultos llega a ser descrita hasta en el 50%, entre 4 a 6 años después del trasplante. En cambio, la de osteoporosis se aproxima al 20% a los 2 años del trasplante. Las fracturas por fragilidad se han descrito en una tasa del 2 al 8%, con una incidencia de nuevas fracturas en el primer año que van del 4 al 16% y hasta el 10% o 10,6% 3 años después del trasplante. En general, los estudios describen un riesgo entre 1,4 o más veces mayor en los pacientes trasplantados versus los controles. ¿Cuáles son los factores de riesgo de fractura? Más allá de los que hemos mencionado, sobre todo la edad mayor de 50 años, el antecedente de mieloma múltiple o la coexistencia de tumor sólido y en particular las formas de trasplante halogénico. Los sitios comunes de fractura son fundamentalmente las vértebras, el 78,4% el sitio más habitual de fractura. ¿Cuál es la hepatogenia? Es multifactorial, no es muy bien conocida, hay múltiples factores pre, peri y post-trasplante involucrados. Aquí en un cuadro que vamos a ver del lado derecho de la pantalla, vamos a ver, digamos, tanto los factores pre-trasplante como los factores post-trasplante, algunos de ellos. De los factores pre-trasplante, dentro de los que, más allá de los que hemos mencionado, la edad avanzada, el sexo femenino, y probablemente en relación a lo que es la posmenopausia, el uso de la quimioterapia, el hipogonadismo, y también dentro de los factores pre-trasplante tener en cuenta las enfermedades subyacentes, las comorbilidades, diabetes, la obesidad, los regímenes preparatorios, y en cuanto a los factores post-trasplante, la presencia de lo que es la enfermedad de injerto contra huésped, que sería uno de los más señalados, y su tratamiento, la insuficiencia de calcio y vitamina D que conducen a un hiperparatiroidismo secundario, el uso de glucocorticoides, fundamental, el tiempo, la dosis, la duración del tratamiento con glucocorticoides, la disfunción renal y la pérdida renal de calcio o magnesio. Se plantean también compromiso
y la reducción del potencial osteogénico de las células estromales de la médula ósea recibidas en estos pacientes. Entonces, esta pérdida es más grave y más prolongada aparentemente después del allotrasplante que del autotrasplante. En ambos casos sí se ha visto un aumento de los marcadores de recambio óseo. Sabemos que marcadores de formación y de reabsorción ósea, ambos aumentan, pero en particular los de reabsorción ósea y las citoquinas proinflamatorias. En el caso del allotrasplante hay una mayor liberación de citoquinas y eso a su vez asociado a la posibilidad de enfermedad infarto contra huésped y el uso de inmunosupresores. La disminución de la densidad mineralosa en columna está asociada al aumento de estas citoquinas, fundamentalmente interleuquinas 6 y TNF alfa séricos, que son interleuquinas o citoquinas pro-inflamatorias y que a su vez tienen, digamos, actividad osteoclástica, es decir, estimulan la actividad osteoclástica y reducen la actividad osteoblástica, y estos aumentarían 3 semanas después del trasplante. También la disminución en columna está asociada directamente con el tratamiento con glucocorticoides y ciclosporina, y tener en cuenta, como dijimos previamente, que el mieloma es una entidad aparte, una entidad especial, donde las lesiones en sí, lesiones líticas, se suman a la pérdida ósea generalizada relacionada a la actividad osteoclástica por citoquinas y la disminución de la actividad osteoclástica. Los inmunosupresores que se usan en estos pacientes, fundamentalmente de 3, glucocorticoides, ciclosporina, caprolimus. Glucocorticoides reducen la formación ósea. La reducción de la formación ósea aparentemente tendría un efecto tóxico directo de glucocorticoides sobre la función osteoblástica, disminuyen la función osteoblástica aumentando la apoptosis, disminuyen la IgG1 y la función gonadal, la sensibilidad para toda hormona y la absorción intestinal de calcio, aumentando la pérdida urinaria de calcio. Pero también aumentan la reabsorción y la necrosis ósea a partir de la estimulación de la osteoclastogénesis, induciendo la apoptosis de osteocitos y osteoblastos. A nivel de lo que es ciclosporina, fundamentalmente está descrito la resorción, mayor resorción y necrosis ósea. La necrosis ósea está relacionada con que disminuye el soporte vascular por vasoconstricción al hueso, y en cuanto a la resorción actuarían directamente sobre la activación de la actividad osteoclástica y sobre la función de las células T. Tacrolimus tendría un similar efecto, pero con menor intensidad que lo que es ciclosporina. En cuanto a la radioquimioterapia que reciben estos pacientes, tanto lo que es irradiación corporal total, nuevamente aumentan la apoptosis y reducen el número de osteoblastos, por lo tanto reducen formación ósea y aumentan la resorción hipóxida ósea a partir del aumento de la actividad osteoclástica. El daño de la matriz ósea y el soporte vascular también se plantean en estos casos. Y en cuanto a los quimioterápicos, metotrexato, ciclofosfamida y cisplatino están asociados a un efecto tóxico directo sobre el hueso con diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, el metotrexato sobre la inhibición de la actividad osteoblástica y el aumento del reclutamiento de osteoclastos, ciclofosfamida, la nefrotoxicidad que produce en hipofosfatemia y también la disminución de la actividad osteoblástica, y cisplatino en particular por el desequilibrio del metabolismo mineral como la hipomagnesemia y hipocalcemia con disminución de vitamina D e hiperparatiroidismo. A su vez, los pacientes sometidos a trasplante de precursores hematopoyéticos suelen asociar desórdenes endocrinos, la disfunción tiroidea, el síndrome metabólico están descritos en estos pacientes. En los niños, el déficit de hormona de crecimiento, la insuficiencia suprarrenal, se describe un hipopituitarismo, y el hipogonadismo en hombres, la insuficiencia ovárica precoz en las mujeres, todos ellos conducen a mayor daño sobre o perjuicio sobre la función o sobre la calidad ósea. En cuanto al deterioro de la función renal y hepática, ayudan a alteración en la regulación fosfocálcica, en particular del metabolismo de la vitamina D y el aumento de paratormona, y la mala absorción de nutrientes en estos pacientes, muchas veces asociado a la enfermedad infarto contra huésped, con reducción de la absorción de calcio y vitamina D, y también la mala absorción asociada a radiación y fármacos. La vitamina D es un punto aparte muy importante en estos pacientes.
tiene efectos inmunorreguladores, regula la inmunidad innata y adaptativa y desempeña también un proceso en la diferenciación de los precursores hematopoyéticos. Por lo tanto, en situaciones de deficiencia de vitamina D se pierde el equilibrio de la homeostasis inmune y por lo tanto se produce, digamos, un desequilibrio a favor del estado inflamatorio y la pérdida de la autotolerancia. Esto estaría asociado en particular en lo que es la enfermedad de infarto contra huésped crónico y aguda, junto con lo que son bajos niveles de vitamina D en suero en los pacientes con alotrasplante. Porque aparentemente, digamos, estos bajos niveles de vitamina D generarían una disminución del efecto inmunomodulador en la etapa de reconstitución inmunológica. Por lo tanto, la hipovitaminosis D, que en estos pacientes habitualmente se asocian a la baja exposición solar, habituales hospitalizaciones, el uso de muchos fármacos que pueden reducir directamente el metabolismo de la vitamina D, el compromiso nutricional, como mencionamos previamente, y los deterioros de la función renal y biohepática, hacen que el promedio de vitamina D en estos pacientes sea bajo. Hay un estudio en el MD Anderson de Estados Unidos donde el nivel medio que se estableció de vitamina D en estos pacientes fue de 16 nanogramos mililitros, cuando sabemos que los niveles de suficiencia deberían ser de mayores a 30, siendo el 70% de los pacientes insuficientes, es decir, los valores de vitamina D se encontraban entre 20 y 30 nanogramos mililitros. Entonces, ¿qué se recomienda previamente al trasplante? Evaluar al paciente con una adecuada historia clínica y examen físico. La historia clínica debe incluir la historia de caídas, de fracturas por fragilidad, el estado nutricional, el examen del índice de masa corporal, la historia de la ingesta de alcohol y el hábito tabáquico, la historia familiar de fracturas o de osteoporosis, y el uso presente o pasado de glucocorticoides u otros medicamentos y enfermedades o comorbilidades previas. Además, vamos a centrarnos en la evaluación del adulto, ya dejando, digamos, un poco de lado el paciente pediátrico que tiene un abordaje ligeramente diferente. En cuanto al uso de la DEXA, se recomienda para todos los pacientes. Algunos autores recomiendan realizarlo en aquellos pacientes con factores de riesgo, pero en general, de acuerdo a lo visto, todos los pacientes incluirían a esta categoría de factor de riesgo. Por lo tanto, todo paciente se le debe realizar DEXA y estadificar o clasificar de acuerdo a los T y a los Z-score en función de la edad, en hombres y en mujeres. El uso del FRAX para hombres y mujeres entre 40 y 90 años, pero ya vamos a ver ciertos detalles en relación al FRAX en esta población. En cuanto a los análisis de laboratorio, la vitamina D, en sangre, la creatinina, calcio, fósforo, fosfatazalcamina, la función tiroidea, la paratormona, y también podríamos agregar otros que podrían ser opcionales, como son las hormonas gonadales, testosterona, FSH, LH, estradiol, anticuerpos de enfermedad celíaca en aquel paciente, digamos, de acuerdo a la sospecha clínica. Nosotros medimos habitualmente también magnesio, la excreción urinaria de calcio, los marcadores que no están, digamos, de rutina recomendados para evaluar el riesgo de fractura y para la decisión clínica, pero sin embargo son de utilidad en el seguimiento y aportan, digamos, a la evaluación inicial del paciente. Así que lo utilizamos y digamos, cada vez hay más estudios en cuanto a la medida de estos marcadores, si bien tienen amplia variabilidad intra e inter. En cuanto a lo que es el vertebral fracture assessment, DEXA, o lo que es la evaluación de fracturas vertebrales por DEXA, nosotros no lo tenemos disponible, en realidad es un software que se agrega al aparato de DEXA para evaluar, digamos, la columna vertebral. Nosotros empleamos la radiografía convencional de columna, dorsal y lumbar, frente y fundamentalmente el perfil. No es para todos los pacientes, pero sí pacientes con alto riesgo, fundamentalmente aquellos pacientes en los que se sospecha fracturas clínicas o pacientes con tratamiento crónico a altas dosis de glucocorticoides.
donde se emplea lo que se llama el método semicuantitativo de Genan para clasificar, digamos, la presencia de fracturas por fragilidad. Entonces, la densitometría previa en pacientes que van a ser sometidos a o ser candidatos a trasplante para todos, columna y cadera. Si estos sitios no son ambos valorables, hay que emplear el antebrazo no dominante. En pacientes mayores o con mayor riesgo de fractura, como dijimos recién, evaluar por FA o radiografía de columna, que es lo que utilizamos. ¿Qué pasa con el FRAX? El FRAX no está validado en esta población de pacientes, sobre todo porque puede subestimarlos. Puede subestimar el riesgo en esta población, en particular por lo que no está ajustado en cuanto a las dosis de glucocorticoides, si bien hay ciertos factores de ajuste de dosis de glucocorticoides que no se incluyen algunos riesgos que sí tienen estos pacientes, bueno, podría colaborar, pero no ser completamente, digamos, útil en esta población. Sí es importante evaluar todos los factores de riesgo modificables para osteoporosis y fracturas y eventualmente tratarlos, tipo el hiperparatiroidismo, el hipogonadismo, el tabaquismo, la baja ingesta de calcio y proteínas en la dieta, el hipovitamina C, siempre haciendo hincapié en esto, y aquellas personas que ya ingresan, digamos, a la evaluación con osteoporosis van a ser tratadas como pacientes con osteoporosis de cualquier otra enfermedad. El seguimiento post-trasplante vas a repetir la DEXA de seguimiento a los 3 meses en aquellos pacientes de alto riesgo, es decir, aquellos que ya recibieron corticoides antes del trasplante o tempranamente post-trasplante, y si no se les realizó la DEXA antes del trasplante, se les debe realizar ya a los 3 meses de haberse efectuado el mismo. Los pacientes de menor riesgo se pueden seguir con DEXA a intervalos anuales, y en cuanto a los intervalos se van a ir modificando, es dinámico en función de los hallazgos y en función de los cambios que pueden ocurrir en el seguimiento, sobre todo en las pautas de tratamiento o las intercurrencias. Si se inicia el tratamiento farmacológico, la DEX tiene que hacerse al año para determinar el riesgo de fractura y cada 1 a 2 años posteriormente. Y aquellos pacientes que tienen una densidad mineral ósea baja, pero que no se encuentran en tratamiento, el seguimiento puede ser anual o menos frecuente. Cuando se detiene el seguimiento, cuando sabemos que la densidad mineral ósea no se ha modificado, o es poco probable que se modifique y por lo menos no va a haber o no hay cambio en el esquema, digamos, de tratamiento o intercurrente. Las modificaciones dietéticas de estilo de vida recomendadas en estos pacientes, tanto antes, pero fundamentalmente después del trasplante, es tratar de asegurar una dieta balanceada con una adecuada ingesta proteica, mantener el peso corporal. Mantener el peso corporal implica un índice de masa corporal dentro del valor normal, abandonar el tabaco, limitar la ingesta de alcohol por lo menos a menos de 2 unidades por día, e incorporar ejercicios de carga y de resistencia, que son los que van a ayudar a combatir la sarcopenia, a mejorar el equilibrio, a prevenir las caídas y fundamentalmente mayores estrategias de prevención de caídas que también incluyen intervenciones sobre las cuestiones domiciliarias. En cuanto al aporte recomendado de calcio para estos pacientes, es un aporte de 1000 a 1200 miligramos de calcio al menos por día. Hay que tener en cuenta de que esta dietética es difícil con esta dietética alcanzar ese aporte en cualquier paciente postmenopáusico mayor de hombre mayor de 50 años o 70 años o en estos pacientes, porque sabemos que los alimentos que mayor contenido de calcio contienen, como los lácteos, no llegan a más de 250 miligramos por porción, así que muchas veces es indispensable la suplementación con calcio en forma de citrato o carbonato, de acuerdo a la tolerancia y con diferentes regímenes de administración en función de las comidas. En cuanto a la vitamina D, 1000 unidades internacionales por día para sostenerla. Las guías dicen entre 20 y 50 nanogramos mililitros, en realidad sabemos que la vitamina D óptimamente tiene que estar por encima de 30-40, si llega a 50 mejor, pero no 20, porque 20 ya es un valor de insuficiencia. Y cuando hay deficiencia de vitamina D, hay que tratar de asegurar una carga, digamos, que nos recupere los valores de insuficiencia, sin un esquema
recomendado serían 50.000 unidades una vez por semana o 100.000 cada 15 días durante 8 a 12 semanas. En general, al cabo de esas 8 a 12 semanas se vuelve a medir la vitamina D. 3 meses sería, digamos, el tiempo óptimo para volverla a medir, a ver si se ha alcanzado la suficiencia y a partir de ahí continuar con la dosis de mantenimiento. En cuanto al tratamiento farmacológico, específicamente para el paciente, digamos, adulto, y el tratamiento farmacológico protector del hueso, ya vamos a ver cuál es, pacientes que no han recibido glucocorticoides para hacer un injerto contra huésped, solamente en aquellos que hayan tenido historias de fracturas por fragilidad después de los 50 años, mujeres posmenopáusicas y hombres de más de 50 años que tengan una densidad mineral ósea compatible con osteoporosis en cualquier sitio, o pacientes que por el FRAX tengan una probabilidad de 10 años de fractura osteoporótica mayor al 20%, o de fractura de cadera mayor al 3%, aun cuando se encuentren con una densitometría compatible con osteopenia. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que reciben o que han recibido glucocorticoides para enfermedad de infarto contra huésped agudo crónica? Si los pacientes son menores de 40 años o mujeres premenopáusicas, solamente van a ser candidatos a tratamiento aquellos que han tenido fracturas por fragilidad o Z-score, lo que usamos en esta población, menores a -3 o una rápida pérdida ósea mayor al 10% a lo largo de un año en cadera o columna, y el uso continuo de tratamiento con glucocorticoides a dosis altas. Acá hablan de dosis de prednisolona o equivalentes mayores a 7,5 miligramos por día por más de 6 meses. Pacientes mayores de esa edad, con la historia de fracturas por fragilidad o con densitometrías con diagnóstico de osteoporosis o con FRAX, compatible, digamos, con un riesgo de fractura osteoporótica mayor al 10%, de cadera mayor al 1%, también serían candidatos a tratamiento farmacológico. Esto es lo que sugieren las guías, tratando de adaptar un poco, digamos, lo que son el tratamiento de las pacientes mujeres posmenopáusicas, hombres mayores de 50 años, y también adaptando un poco lo que son las guías del manejo de la osteoporosis por glucocorticoides. Este es otro algoritmo propuesto por Kendler. Lo que voy a simplemente destacar aquí es que él toma como punto de corte para iniciar o no el tratamiento antes del trasplante un T-score menor a -1,5, ¿sí? Un T-score de osteopenia. No menciona, digamos, el FRAX, sí, digamos, menciona evaluar los factores de riesgo, pero no menciona el FRAX para complementar este T-score, pero sí a partir de este T-score, digamos, sugiere en la etapa pre-trasplante iniciar la intervención farmacológica, particularmente menciona el ácido zoledrónico y el denosumab como posibles tratamientos, y si el T-score es mayor a -1,5, solamente considerar el tratamiento si el paciente va a recibir glucocorticoides en el caso de la enfermedad de infarto contra huésped. Ese tratamiento, esa evaluación sería en la etapa pretrasplante, pero el tratamiento se iniciaría en los días 1 a 100 de post-trasplante. En realidad, el tratamiento farmacológico no se recomienda antes de los 3 meses de la etapa, digamos, post-trasplante, por todo lo que implica, digamos, los 3 primeros meses de trasplante, digamos, de precursores y las comorbilidades y la recuperación de la función renal. Pero bueno, este es el algoritmo propuesto y repetir la DEXA, digamos, de acuerdo a si está el paciente o no trata. ¿Cuáles son los agentes protectores del hueso y el mecanismo de acción? En realidad, lo que voy a mencionar aquí es que la mayoría de los medicamentos que nosotros usamos para osteoporosis posmenopáusica no tendrían adecuadas, digamos, validación con estudios, digamos, randomizados controlados en pacientes con o candidatos o post-trasplante de precursores hematopoyéticos. Por ejemplo, lo que sucede con los osteoanabólicos, que son tan eficaces en osteoporosis posmenopáusica, donde reducen el riesgo de fractura en
mujeres posmenopáusicas con osteoporosis y en mujeres con osteoporosis inducida por glucocorticoides, pero no está demostrada su eficacia y su seguridad en estos pacientes. El abaloparatide, el teriparatide, y actualmente lo que se está utilizando con muchísima eficacia es el romosozumab, tampoco tendríamos demostrada eficacia o seguridad en estos pacientes. Sí están ampliamente estudiados los bifosfonatos. Los bifosfonatos tienen estudios randomizados controlados. Los más estudiados son risedronato, zoledrónico y pamidronato. Zoledrónico ha sido el que ha demostrado mejores beneficios, son antirresortivos, inhiben la acción osteoclástica y podrían inhibir también la formación ósea. Y sí hay estudios clínicos prospectivos que demuestran seguridad y eficacia en estos pacientes. No hay estudios tampoco que hayan sido diseñados para evaluar el efecto a largo plazo en la reducción del riesgo de fractura, y el que comúnmente, digamos, se indica es el ácido zoledrónico endovenoso. El denosumab es un anticuerpo monoclonal antirreactivando que inhibe la diferenciación osteoclástica y que también ha estudiado ampliamente en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, mujeres con cáncer de mama que han sido tratadas o que son tratadas con inhibidores de aromatasa, están evaluados en estos pacientes también. Y la principal preocupación que vamos a ver es el tema de la suspensión o la discontinuación. Para el oxígeno y lo que son los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, tampoco hay datos suficientes en esta población. Podrían ser beneficiosos, en las mujeres lo son, de hecho han demostrado beneficios en las mujeres posmenopáusicas, pero no hay estudios en nuestra población de pacientes. Y, por ejemplo, la terapia hormonal de reemplazo para mujeres con insuficiencia ovárica prematura y, en algunos casos, en el hipogonadismo en hombres, la testosterona, que podrían mejorar la proliferación y la diferenciación osteoblástica. La calcitonina no la tenemos disponible. Hay algunos estudios, pero no han sido concluyentes ni han demostrado mejor eficacia que los bifosfonatos. Estos son algunos estudios randomizados controlados. Pamidronato no tuvo buenos resultados, al igual que calcitonina intranasal. Risedronato sí demostró buenos resultados para su calcio y vitamina D, al igual que zoledrónico, que en estos casos se usó el zoledrónico con 4 miligramos en distintos esquemas, por ejemplo mensual por 3 meses, después a los meses 0, 3 y 6 del post-trasplante, donde se evidenciaron mejorías tanto en la densitometría de columna lumbar como de cuello femoral. Por lo tanto, digamos, serían como los que nos han demostrado más beneficios. ¿Cuánto dura el tratamiento? No hay datos respecto de cuánto se debe extender. El abordaje tiene que ser treat to target, es decir, objetivos de tratamiento que se deben identificar en función de la identificación del tratamiento. Por ejemplo, lograr una puntuación de T-score mayor a -2 o un FRAX por debajo del umbral de tratamiento. Evaluar los riesgos de fractura y considerar las vacaciones de bifosfonatos que habitualmente se deben realizar a los 5 años de tratamiento por vía oral o 3 años de tratamiento venoso. Esas vacaciones continuarlas por al menos 2 años y ir evaluando en base al riesgo de fractura, la aparición de nuevas fracturas o cambios densitométricos que condicionan reanudar los tratamientos. Y en eso son de utilidad los marcadores óseos. Y en cuanto al denosumab, el warning es que, de acuerdo a lo que se ha demostrado, que aumentan el riesgo de fracturas vertebrales porque el paciente interrumpe o olvida dosis de denosumab, no deben realizarse ningún tipo de interrupción y cumplirse estrictamente cada 6 meses, y en caso de que se deba detener por cualquier causa el tratamiento, se debe rotar un bifosfonato y pautas establecidas y guía al respecto que exceden estos años. En cuanto al tratamiento a largo plazo con bifosfonatos, hay que tener en cuenta 2 efectos adversos óseos que son de muy baja incidencia y que no hay datos específicos sobre los mismos en estos pacientes, como son la osteonecrosis mandibular y las fracturas femorales atípicas. Las frecuencias, en el caso de las dosis altas utilizadas de bifosfonatos en pacientes con enfermedad metastásica ósea, se estima entre el 1 y el 5%. Sabemos que la osteonecrosis mandibular es cuando el hueso se expone dentro de la cavidad oral y esa exposición dura más de 8 semanas. Y en cuanto a las fracturas femorales atípicas, son fracturas subtrocastéricas o diafisarias que
tienen ciertos criterios diagnósticos, no tienen habitualmente antecedentes traumáticos y se habla de 3,2 a 50 casos por cada 100.000 personas al año. Repito, no hay estudios en esta población en particular. Entonces, esto es aproximadamente el algoritmo general del abordaje pre-trasplante, de las medidas generales que debemos realizar en estos pacientes en cuanto a la dieta, a la cesación tabáquica, a mantener el peso y a la realización de ejercicios, a las estrategias de prevención de caídas, al aporte de vitamina D y de calcio, fundamentalmente, y en aquellos pacientes de alto riesgo, recomendar los tratamientos de los agentes protectores del hueso, como son bifosfonatos, en algunos casos las terapias hormonales y para las mujeres en particular, y bueno, la terapia anabólica que dijimos no está demostrada, sobre todo reservar denosumab para pacientes con algún compromiso de la función renal, pero que tienen beneficio demostrado. Eh, Tener en cuenta que el tratamiento farmacológico, la duración y la secuenciación del tratamiento, es decir, cuando fracasa, todavía también son cuestiones que hay que ir considerando, ¿sí? Y en cuanto a las consideraciones finales, para terminar, tener en cuenta que el deterioro de la salud ósea ocurre tempranamente, representa una de las morbilidades más significativas en pacientes sometidos a trasplante de precursores hematopoyéticos, que tiene una patogenia multifactorial y compleja, que resulta esencial el abordaje desde la etapa previa al trasplante, y esto permite identificar a aquellos pacientes que tienen una mayor pérdida ósea y que puedan beneficiarse de una intervención temprana. Y la identificación y tratamiento de los factores de riesgo modificables constituyen los medios iniciales de mayor relevancia, así como el monitoreo a largo plazo, garantizar en todos estos pacientes el aporte adecuado de calcio y de vitamina D, así como una adecuada nutrición proteica y actividad física regular. Todo ello contribuye a reducir el deterioro de la salud ósea después del trasplante. Y en cuanto a las intervenciones farmacológicas, reservarlas para aquellos pacientes con alto riesgo de pérdida o fractura, aunque hay suficiente evidencia en esta población, estudios todavía en marcha, pero bueno, habría pacientes que realmente serían candidatos y que deben recibirlos y deben ser monitoreados periódicamente. Bueno, muchas gracias.